Aprendo en casa. Controlo mis emociones para sentirme mejor. Queridos estudiantes, vamos a continuación en el quinto grado a observar algunas importantes situaciones que nos van a permitir identificar nuestras emociones, como lo hemos estado realizando en la sesión anterior, las técnicas para el manejo de las emociones puestas en práctica en nuestra vida cotidiana. Ahora comenzamos con las siguientes imágenes. Podemos apreciar en la imagen número 1, pidiendo siempre la intervención desde el dispositivo en el cual estén viendo estas diapositivas. ¿Qué vemos en la imagen número 1? Correcto, vemos a un niño con un gesto de enojo, un gesto de ira, una emoción que no puede controlar y que la expresa a través de su rostro. La ira y el enojo, identificada en la imagen 1. En la imagen número 2 podemos apreciar, así es, el miedo expresado en el rostro de la mujer que vemos en imágenes. Imagen número 3. Así es, podemos notar preocupación en el hombre que está, incluso hasta miedo, podríamos identificar también miedo en el hombre que está saliendo aparentemente de un desastre, de un siniestro sucedido en determinado lugar. En la imagen número 4, así es, una pareja está mostrando síntomas de alegría, otra emoción importante identificada en la imagen número 4. Entonces podemos fácilmente desde un plan de observadores identificar emociones en imágenes o en otras personas. Pero también, queridos estudiantes, es importante reconocer esas emociones en nuestras propias acciones, en nosotros mismos. Pero antes vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué representan las imágenes? El estado exacto anímico de las personas, las emociones. Muy bien. A ver, en la pregunta 2, ¿por qué la joven que estaba sola pensó de esa manera? Vamos a ver. Aquí está la joven de la imagen número 2. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estará con esa imagen de miedo, de terror? Seguramente ha visto una película de terror, nos dicen. También, de repente, alguna mala noticia, bueno, que le ha generado miedo o temor. Muy bien, alguien se acerca, alguien se aproxima. Podemos inferir de muchas formas para concluir por qué está con esta imagen de miedo y de terror la joven de la imagen 2. Muy bien. ¿Por qué consideró que por tener un grano en la cara podía verse horrible? A ver, notamos un detalle, que la joven de la imagen 2 tiene un grano en la cara. Vamos a ver, se la ha tapado seguramente. Y por ello es que muestra una imagen de terror. Está viéndose al espejo. Nos respondió la misma pregunta. ¿Qué intereses nuevos está experimentando el muchacho de este caso? Acá tenemos en la imagen número 4, la que hemos seleccionado, hay un interés de enamoramiento, de, de poder acercarse y poder estar cerca a su pareja, ¿no? Entonces hay alegría, hay complacencia, una emoción muy grata la que muestra el joven de la imagen número 4. Vamos a identificar hoy nuestras emociones. Vamos a aceptar que tenemos emociones cambiantes y vamos a mostrar interés por aprender a manejarlas a través de situaciones diversas. Identificamos emociones
mostramos interés en controlarlas, porque es muy importante nuestras emociones, saber regularlas, controlarlas a través de diversas técnicas que vamos a través de un video muy didáctico a especificarlas y a practicarlas en situaciones simuladas y también en situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Qué son las emociones? Nos vamos a mover. Perdón, disculpen. Muy bien, allí. Correcto. ¿Qué son las emociones? Vamos a leer juntos, niños y niñas. Son estados afectivos, mucho más pasajeros que los sentimientos. La emoción se caracteriza por aparecer en forma brusca, por ser mucho más intensa. De acuerdo a la intensidad, las emociones se pueden identificar. Por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, etc. La imagen es clara, observen estas imágenes. Estados afectivos con diferentes características de la joven que está con ira, con alegría, con rabia, con preocupación o con miedo. ¿Qué produce las emociones? Vamos a ver. Empezamos con el miedo. El miedo es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Es una de las emociones básicas, el miedo, emociones básicas en la etapa del desarrollo humano en la cual nosotros estamos como estudiantes, ustedes como estudiantes inmersos, ¿no?, en la pubertad. El miedo es una anticipación de una amenaza o peligro que produce incertidumbre e inseguridad. La sorpresa es un sobresalto, asombro, desconcierto. La sorpresa es una emoción transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. En el video siguiente vamos a ver estas emociones secundarias como la aversión, por ejemplo. Es el disgusto, el asco, emociones que significan cuando solemos alejarnos del objetivo que nos produce alguna aversión, un rechazo hacia algo. La ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad, sinónimos de una emoción básica, fundamental como es la ira. Alegría. La alegría en sinónimos es la diversión, la euforia, la gratificación. Los contentos es una sensación de bienestar y de seguridad. La tristeza. La tristeza representada en la pena, en la soledad y en el pesimismo. De estas 6 emociones presentadas, 4 de ellas son las básicas: el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Ayer hemos detallado estas 4 emociones básicas y hoy la tenemos siempre presentes para poder identificarlas en nuestras propias formas de actuar en la vida diaria. Como seres humanos, nuestras emociones nos conducen hacia acciones innatas para el ser humano. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, tendemos hacia la protección. Nos protegemos de algún miedo. Nos alejamos de algo. Nos tapamos el rostro. Nos cubrimos con el brazo tal vez. Estamos alertas, encendemos nuestro mecanismo de alerta en todo nuestro organismo a través del miedo. La sorpresa. ¡Wow! Cuando te sorprende algo, una visita
te se viene a casa y es una sorpresa grata para ti en alguna estación del año de repente. Entonces la sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. ¿A qué nos conduce la aversión, el rechazo o el asco? Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La función de la aversión hace que nos produzca rechazo hacia aquello que tenemos frente nuestro. La ira. La ira nos induce hacia la destrucción. Es una emoción negativa que tenemos que dominarla. La alegría. La alegría nos induce hacia la reproducción. Es decir, deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Queremos estar siempre alegres y tendemos siempre a querer repetir esos momentos o esas situaciones que nos producen mucha congoja, mucha alegría. Tristeza. La tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. La tristeza nos motiva a un reinicio, a un desahogo que nos va luego a poder habilitarnos nuevamente para de forma calma comenzar a tomar la situación que en un inicio nos produjo tristeza. Puede ser un sentimiento que, si lo sabemos llevar, un sentimiento necesario para ciertas situaciones. No podemos evitar estar tristes cuando vemos de repente en la televisión o en la vida diaria o en la calle algún suceso que nos cause pena, nos cause tristeza. Es natural, es humano, niños y niñas, sentir tristeza por algo. Entonces, esa sensibilidad tenemos que tenerla presente y debe servir para poder nosotros, niños y niñas, a través de la tristeza, poder reintegrar todos nuestros sentidos y, en beneficio nuestro, poder desarrollar nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Entonces, en resumen, vamos a volver al número 1. El miedo nos tiende a la protección. Revisamos nuevamente. Vamos a hacer el feedback de esta diapositiva. Sorpresa, nos ayuda a orientarnos. La aversión nos produce rechazo. La ira nos induce hacia hacia la destrucción. La alegría hacia la reproducción de esos momentos para repetirlos infinitamente. Quisiéramos estar alegres siempre. Y la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Por ejemplo, acá tenemos situaciones generales que nos producen reacciones fisiológicas integradas a los pensamientos y concretizadas en conductas. Ante un examen o una prueba que tengamos, alguna evaluación, cuando estábamos asistiendo a clases presenciales, teníamos reacciones fisiológicas, por ejemplo, incremento de la tasa cardíaca y respiratoria cuando hay mucho nervio. Y también en sus hermanos mayores, pregúntenles cuando tienen examen en la universidad, en el instituto o en la secundaria. Probablemente sientan incremento de la tasa cardíaca y respiratoria. Sudores, tensión muscular y temblores son reacciones físicas naturales ante situaciones extremas. En su pensamiento, tal vez los estudiantes inseguros tienen miedo a hacerlo mal, piensan en las consecuencias negativas de no rendir bien ese examen y no saben qué hacer. Todo eso se cruza en su pensamiento. En el cuerpo, los sudores, la tensión, los temblores, y en el pensamiento, el miedo a hacerlo mal, pensar en consecuencias negativas y en no saber qué hacer. Entonces,
tenemos una persona, un joven, un adolescente que aún no ha desarrollado muy bien el manejo, el control de sus emociones. Y como consecuencia, observen el cuadro de conductas. ¿Qué pasa en el examen? El examen queda en blanco. Son malas las respuestas, malas calificaciones. Tiende a escapar de esa situación. En el caso de este ejemplo que les he presentado. Muy bien, vamos a continuación a resumir cómo podemos manejar nuestras emociones adecuadamente. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, a expresarlas de manera adecuada, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Por eso, querido estudiante del quinto grado del Señor de los Desamparados, es necesario que te conozcas, que confíes en ti, que seas sincero contigo mismo. Revisa cuáles son tus metas y cuando seas adolescente y en los futuros años que se te vienen, tienes que aprender a tener metas y poder, a través del control de las emociones, tener éxito en los objetivos que te traces. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de que vamos a poder practicar el control de las emociones con las técnicas que tenemos disponibles y que las vamos a aprender toda esta semana en Aprendo en Casa, quinto grado. Por ejemplo, los estados emocionales de los que estamos hablando son habitualmente vividos de forma negativa, pero vamos a nosotros a conocer las formas concretas de manejar las emociones de la ansiedad y de la ira. Aquí está, la ansiedad y la ira. Vuelvo hacia arriba. Ahí está. Ansiedad, por ejemplo, respirar profundamente, hacer ejercicio, beber agua, morderse las uñas y evitar la situación son comúnmente acciones que muchos toman para poder pasar la ansiedad. En la ira tenemos acciones comunes que no conducen necesariamente a la o al buen control de esta emoción negativa. En la ira gritamos, insultamos, otros dan puñetazos a la pared, algún objeto, en fin, son situaciones que no ayudan al manejo de las emociones, a poder aceptarlas y controlarlas. En la ansiedad y en la ira es importante, por ejemplo, inhalar profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4. Vamos a ver los ejemplos luego en video. Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. Repite el proceso anterior. Ejercicios para la familia, para el control de la ansiedad y de la ira o del enojo. Entonces, papá, mamá, inhala y cuenta mentalmente hasta 4. 3, 4. Mantenemos la respiración mientras contamos hasta 4. Vale decir 4 segundos inhalamos, 4 segundos mantenemos el aire y luego soltamos el aire contando hasta 8. Es el proceso o este ejercicio importante para que los integrantes de la familia puedan manejarlo y controlar la respiración para controlar la ansiedad y la ira. En familia vamos a desarrollar una actividad importante, vamos a dialogar sobre las técnicas del manejo y control de las emociones y además vamos a compartir algunos ejemplos para poder
proponer cómo actuar frente a estos ejemplos o estos casos simulados. Un consejo, queridos estudiantes, queridas familias del quinto grado, cada día antes de dormir, aprovecha para reflexionar. ¿Qué te generó emociones fuertes y cómo lo expresaste? ¿En qué puedes mejorar para sentirte mejor? Siempre es muy importante y lo vas a hacer antes de dormir por la noche a las 8 de la noche, querido estudiante. Tienes que reflexionar qué te generó emociones fuertes y cómo lo expresaste. ¿Estoy realmente aplicando lo aprendido? ¿Estoy manejando mi cólera, mi ira? ¿Estoy superando mis miedos como aprendí esta semana en el quinto grado? Vamos a reflexionar siempre antes de dormir para poder cada día ser mejores y, lo más importante, desarrollarnos adecuadamente en esa etapa de la pubertad para tener una convivencia adecuada en la familia y luego también en clase cuando volvamos a estar juntos en nuestra escuela luego de que suceda o de que pase este problema de la pandemia. Aprendo en casa, quinto grado, Punta de Bombón.